Buenos días, pues comenzamos con la grabación y para iniciar con el día de hoy, a los que estamos despertándonos y a los que están almorzando, vamos a hacer el ofrecimiento de obra muy rápidamente para luego continuar con la clase por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios mío, te adoro profundamente. Te doy gracias por haberme creado, hecho cristiano y por darme este nuevo día. Te ofrezco mis trabajos, penas y alegrías de hoy. Dame tu ayuda para servirte con amor. No permitas que te ofenda y dame fortaleza para evitar las ocasiones de pecar. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En primer fiel afecto te consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa o posesión tuya. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí. Después cada uno de ustedes puede continuar con su oración. Siempre muy bueno acordarse de Papá Dios y agradecer siempre por el nuevo día, a los que estamos aquí, a los que no estamos aquí, y ofrecerle las cosas buenas y malas que nos pasan a diario. Dicho eso, pues comenzamos con la actividad de hoy. Yo quiero comenzar, voy a compartir pantalla rápidamente para que revisemos en línea lo que tenemos en el Moodle. ¿Okay? Cuando ustedes entran en el aula, segundo lapso, estamos todavía en la unidad 3, leyes de convivencia. Todo esto ya lo vimos. Y esta semana vamos a partir de aquí, tema 2, Estado y Nación. Ahí van a encontrar el siguiente contenido. 2.1, un video, Nación, Estado y Gobierno. Este es un tema que mientras lo estaba preparando, pues la verdad que pensaba lo complicado y lo difícil que iba a ser para mí en particular conversar sobre este tema. Sobre todo, básicamente, porque cuando uno empieza a revisar el contenido y empiezas a pensar y hablar de temas como democracia, legalidad, marco jurídico, Estado, nación, gobierno, etcétera, y quizás lo contrastas un poco con lo que tú vives, con el país en el que vivimos, uno dice, vaya, la hipocresía, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? Esto me parece, uno habla de estas cosas y parece que estuviera hablando de Disney. Y al final, pues lo único que dije fue, chamo, nada, yo voy a trabajar mi clase y esto es el deber ser. O sea, cuando yo hablo de esto, no estoy hablando de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros tenemos en este momento, sino de lo que deberíamos tener, cómo debería ser un país, cómo es un país normal y cómo funcionan las leyes en cualquier país normal y decente. Y vamos a tratar de quitar de encima el tema de la comparación con lo que tenemos acá, porque es que si no, no tiene sentido. O sea, hablar de la importancia de las leyes en un país donde nadie cumple las leyes y voy desde el presidente para abajo hasta uno mismo que tampoco las cumple, por lo que le decía hace unos minutos a Alejandro de que, bueno, sí, aquí hay semana flexible y en la semana flexible uno sale y en la semana restringida uno sale también igual. Entonces, claro, en un país donde no hay un concepto, una sociedad que no maneja muy bien el concepto de las leyes, pareciera que no tiene mucho sentido hablar de esto. Sin embargo, sí es importante, porque, pues nada, este es el deber ser. O sea, esto lo deberíamos tener muy claro. Entonces, el primer video es un video que no es mío, se llama Nación, Estado y Gobierno, y básicamente lo que hace es diferenciar cada uno de estos tres conceptos. Costó un poquito conseguirlo porque si usted mete en Google cualquier palabra que tenga que ver con Estado, gobierno, nación y le agrega Venezuela, pueden pasar dos cosas. O es altamente oposición y entonces lo que habla es de la oposición en particular y de acabar con el régimen y tal, o al revés. Es un programa de BTV o de Telesur o de tal, hablando maravillas de la revolución y tal. Este es bastante neutro, que era lo que estábamos buscando además para el caso de la materia, y se dedica sencillamente a explicar qué es nación, qué es Estado y qué es gobierno. Luego tenemos aquí un artículo escrito, un artículo, digamos, un resumen hecho por mí, bien interesante, que es la pirámide de Kelsen. Estamos hablando de cosas que son, oye, bien profundas y que ve gente en la universidad.
de gente cuando estudia Derecho, cuando estudia Historia, cuando estudia, o sea, esto de la pirámide de Kelsen es una pirámide, ya lo vamos a ver, es una pirámide que básicamente lo que te dice es que hay una estructura jurídica ordenada donde hay una jerarquía en cuanto a las leyes. Entonces, con esta pirámide uno estructura unas leyes en la parte superior de esa pirámide que son el marco para las de abajo y así sucesivamente, de manera que las que están en la base no pueden contradecir a las que están arriba. Repito, estos son conceptos que son muy interesantes y que van dándole marco a el orden jurídico de los países. Luego van a encontrar la Constitución de la República de Venezuela. Sí, alguien me preguntaba ayer de la otra sección, profe, pero esa es la Constitución del comandante. Y yo le decía, no. Hola, Carlos, bienvenido. No es la Constitución del comandante, es la Constitución de Venezuela. Y ese detalle es importante porque cuando vemos la Constitución de Venezuela, es una Constitución buena en general. O sea, en general, la mayoría de las constituciones son buenas. Tienen algunas cosas que pueden ser mejorables, tienen algunas cosas que no están del todo muy claras. Bueno, cada una podrá tener más o menos detalles, pero en general son buenas porque son hechas por un proceso constituyente, son buenas porque hay un trabajo detrás de ellas. El problema es que se cumplan. Y eso pasa con la Constitución venezolana. Entonces, se las dejo aquí porque es muy probable que la mayoría de ustedes no haya leído nunca la Constitución de Venezuela. Y hay que leerla, o sea, porque si uno está hablando de defender la Constitución y uno oye a la oposición y oye a la gente de la Asamblea Nacional diciendo que lo que están es defendiendo la Constitución y uno sale también en defensa de la Constitución, Ana, hay que saber qué es lo que uno está defendiendo, porque si no lo que estamos es repitiendo cosas, ¿no? Entonces, ahí tienen la Constitución, es corta, o sea, es una lectura que uno puede hacer rápidamente. Les recomiendo leer específicamente los primeros 9 artículos de la Constitución, el preámbulo de la Constitución y los 9 primeros artículos que definen lo que es Venezuela en este momento como Estado. Ya vamos a hablar de eso. Luego tienen el 2.4, que es el cuaderno. Recuerden que finalmente lo que ustedes van a copiar en el cuaderno, eso es un resumen del tema, que es lo que ustedes al final van a copiar. En mi evaluación de cuaderno, yo no voy a evaluar que ustedes hayan copiado apuntes de la videoconferencia. Sí voy a evaluar que todo lo que yo he colocado dentro de esto que se llama cuaderno esté copiado en el cuaderno. Si ustedes quieren copiar apuntes, si ustedes quieren tener cosas adicionales, si quieren hacer trabajos de la materia en el cuaderno, no pasa nada, pero no es un tema que es obligatorio para la evaluación. Primero. Segundo, les recuerdo que esta evaluación de cuaderno se va a realizar al final del corte y no ahorita en este, perdón, al final del lapso, no en este corte, sino completamente al final, a los finales de marzo, para finalizar el segundo lapso. Es una evaluación que tiene 10%. Y luego tenemos la evaluación, que en este caso, como hubo algunos comentarios sobre los ensayos, que a mí me encantan los ensayos y los puedo escribir demasiado y tal, ahora esta actividad va a ser una actividad creativa de una infografía. No es la primera infografía que hacemos, creo que será la segunda que hacemos. Ustedes hicieron una infografía, me parece, no recuerdo ahorita exactamente de qué fue la infografía que hicieron ustedes el lapso pasado, pero en este caso la infografía que vamos a hacer es una infografía sobre el tema Estado, Nación, Marco Jurídico, Venezuela. Pueden utilizar Canvas, pueden hacerla a mano, la intención es que sean creativos, pero tienen que manejar ciertos conceptos que tienen que aparecer allí, como Venezuela como país y lo que es nación, lo que es Estado, lo que es gobierno, cómo está dividida el Estado venezolano en cuanto a los poderes, en los poderes del Estado, que ya vamos a conversar un poquito de eso, etc. Eso es lo que vamos a encontrar en el aula. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Está simpático tu fondo. No tengo ningún problema con que pongas el fondo mientras tengas el uniforme.
Y lo mismo que le dije a Jesús y Alejandro, que ellos están con problemas. Si quieres, ya una vez que te vi, si quieres salir de la cámara, lo puedes hacer. Dejo de compartir y vamos a conversar. Como en este momento apenas nos encontramos los que ustedes ven conectados allí, si ustedes quieren opinar, conversar sin problema, lo pueden hacer y nada, y sencillamente se quitan el mute y participan o escriben por el chat y yo puedo ir respondiendo alguna cosa, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Lo primero que estamos aquí viendo es lo que es nación, Estado, gobierno. Y esto es un tema que es muy importante porque solemos confundir esos conceptos. Cuando nosotros hablamos de nación, nos referimos a un tema más cultural. O sea, a ver, la nación venezolana está conformado por todas aquellas tradiciones, formas de ser, idioma, idiosincrasia, costumbres que tiene un venezolano, o sea, que tiene una sociedad, un grupo de personas. Aquí es importante señalar que, por lo tanto, cuando hablamos de una nación, no estamos circunscritos a un territorio geográfico. Por lo tanto, Alejandro, que en este momento se encuentra fuera de Venezuela, sigue siendo, si él lo desea, un nacional de Venezuela. O sea, la nación venezolana se encuentra donde está Alejandro. ¿Por qué? Bueno, no sé, porque come arepa, porque estuvo pendiente anoche del juego de Caribes y Cardenales, porque, es decir, su cabeza, su mente, su corazón, de alguna forma están en Venezuela y sigue siendo un venezolano. Entonces, por eso uno puede hablar de una nación y que cada uno de nosotros, aunque esté fuera del país, forma parte de la nación venezolana. Eso lo vemos también aquí cuando, por ejemplo, en Venezuela uno encuentra españoles, portugueses, chinos, árabes, de cualquier lado, que continúan manteniendo sus tradiciones. Pueden tener cédula venezolana, incluso pueden haber nacido en Venezuela, ser venezolanos. Sin embargo, su nación, sus costumbres, sus tradiciones son de otro lado. Entonces, la nación, importante, tiene que ver con temas culturales. Entendiendo eso, que entendiendo lo que es una nación, entonces podemos explicar lo que es un Estado. El Estado es el marco jurídico que encierra una nación. Por lo tanto, cuando hablamos del Estado, estamos hablando más bien de la burocracia, estamos hablando de burocracia como cosa positiva, no como una cosa negativa. O sea, burocracia como estructura, como orden jurídico, un conjunto de instituciones, leyes que le dan forma a una nación. Y el Estado es algo que es completamente distinto al gobierno. El gobierno son las personas que ejecutan y participan del Estado. Pero el Estado es superior al gobierno. Voy a poner un ejemplo que se entiende bastante bien en estos días, aunque no es exactamente de Venezuela, sino americano, de los Estados Unidos. Cuando uno revisa el Estado americano está conformado por, igual que la mayoría, por un poder ejecutivo, un poder judicial, un poder legislativo. Y el gobierno está conformado por quien ejerce alguno de esos poderes. En este caso, teníamos a el expresidente Trump, que formaba parte del gobierno, pero que no era el Estado. El Estado es superior a Trump. Por lo tanto, en estos meses en el que Trump estuvo discutiendo la legalidad o no legalidad, si le habían hecho trampa, si no le habían hecho trampa, que si entregaba, que si no entregaba, que si tal, vimos cómo el Estado funcionaba más allá de las intenciones de un gobierno. Entonces, hubo cambio de gobierno y el Estado se mantiene. Ese Estado es el que permite, por ejemplo, que un gobierno no se vuelva loco y diga, bueno, gente, a partir de mañana, por ejemplo, todos los latinos están obligados a abortar porque no queremos más reproducción de escoria latina en nuestro país.
Dice, bueno, eso puede pensarlo un gobierno, pero gracias a Dios hay un Estado que va a decir, ya va un momentico, espérate, eso que está diciendo el presidente está de acuerdo a la Constitución. No, chamo, tú no puedes matar gente por fines políticos y tal, está muy mal. Entonces el Estado actúa y de alguna forma ordena el caos que puede generar un gobierno. ¿Qué pasa? Efectivamente, hay gobiernos que han arropado el Estado a tal punto que el Estado se va diluyendo, desaparece y lo que queda es, bueno, una especie de mezcla entre dictadura, tal, donde se cumple básicamente la voluntad del gobernante de turno y que suele ser durante muchos años. No conozco, creo que ustedes conozcan a ningún país que sea así, pero hay en el mundo alguno, ¿no? Entonces, queda claro que hay nación, que hay Estado y que hay gobierno. Eso es lo primero. Entonces, luego de eso, hay que entender que existe lo que se llama ese Estado, perdón, está estructurado de forma tal que hay un marco legal que le da orden. Nosotros el año pasado hicimos un ejercicio que muchos de ustedes se burlaron y hemos hablado en distintas oportunidades, que era el tema de las reglas de juego. Y entonces yo les decía, bueno, las reglas de juego son importantes porque de alguna forma nos ayudan a ordenar nuestra vida. Y eso ocurre exactamente con las leyes en general. Llámese constitución, que ordena un Estado, llámese reglamento, que ordena un colegio o que ordena un club, llámese mandamientos, que rige a una religión, a un grupo religioso, o llámese reglas de juego, que son aquellas reglas que me aplico a mí mismo. Digamos, podemos llamarlo como ustedes quieran, pero eso, o sea, yo quiero ordenarme, entonces tengo que tener un marco jurídico, un marco de reglas, de normas, en donde yo tenga cómo ordenar mi vida. Es decir, Ana, yo no puedo seguir comiendo 5 veces al día, porque eso me va a hacer daño. Pero tengo que ordenarme, para eso están las leyes. Yo tengo que esas leyes escribirlas. En el caso de los estados, eso ocurre normalmente con la Constitución. Como dije cuando hablamos de la de Venezuela, las constituciones son muy buenas en general, lo importante es que se cumplan, porque si no, pues queda en letra muerta. Y encontramos casos interesantes como el caso de los Estados Unidos, donde hay una sola constitución desde 1778 y de ahí en adelante se le han hecho algunas enmiendas, creo que alrededor de 25, 26 enmiendas que se ha hecho en Estados Unidos, que son correcciones a la Constitución. Y el caso de Venezuela y muchos otros países latinoamericanos, donde, por ejemplo, en Venezuela, desde 1811, que nacimos como país propiamente hasta nuestros días, han habido 23 constituciones. O sea, estamos hablando que un poco más de 200 años han habido más de 20 constituciones. O sea, que una constitución en Venezuela dura en promedio 10 años. No es exactamente así, pero si uno divide el tiempo, eso te indica que como que no estamos muy claros del todo de hacia dónde vamos como país, o que más aún el gobierno va adaptando la realidad jurídica y las leyes a su antojo. A diferencia de, por ejemplo, alguien me decía ayer en la otra sección, cosa que yo no conocía en este momento, que los ingleses no tienen constitución, que los ingleses, como son un parlamento, un gobierno parlamentario, ellos tienen 12, como más o menos, como 12 reglas básicas que vienen de la Edad Media, y a partir de esas 12 reglas van interpretando todas las situaciones que vienen en el día a día y las van como actualizándose. Pero parten de allí, ¿no? Es un concepto interesante, pero en cualquier caso lo que habla es de la importancia de las normas y de las leyes. Cuando hablamos de la pirámide de Kelsen, que les decía, esa pirámide de Kelsen lo que busca es establecer un marco jurídico donde en la punta está la Constitución, después están los reglamentos, después están, y así vamos bajando, ¿no? De manera que
cualquier ley que quiere promulgar un reglamento, o sea, el gobernador de Barquisimeto, de Lara, perdón, el gobernador de Lara decide que o saca un decreto que dice que nadie puede estar en la calle después de las 5 de la tarde. Entonces, esa ley tiene que, o ese decreto, tiene que ir de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a lo que está encima de ello, de acuerdo a los reglamentos que están a nivel nacional. No puede contradecirlo. Es decir, la misma Constitución dice cuáles son los pasos que se pueden llevar a cabo si usted quiere restringir por algún motivo la libertad. Pero es que hay un derecho superior, que es el derecho al libre tránsito, que no puede ser eliminado por alguien porque le dio la gana. Entonces, esa pirámide de Kelsen es lo que ha permitido que los estados modernos, de alguna forma, se estructuren en cuanto al marco jurídico. Entonces, ahí vemos la importancia de lo que son las leyes. Cuando hablamos del Estado, el Estado moderno, el Estado como lo conocemos hoy en día, al menos en Occidente, nace en el siglo XVIII, luego de la Revolución Francesa, y uno de sus principales promotores fue el barón de Montesquieu. El barón de Montesquieu, que es el primero que habla de la división de poderes. En este caso él hablaba de un poder ejecutivo, un poder judicial y un poder legislativo. El poder ejecutivo es el que ejecuta, el poder ejecutivo es el que gobierna de forma participativa o democrática o representativa, es el que hace cumplir lo que hacen el Estado. Después encontramos el poder legislativo, que es quien hace las leyes. ¿Okay? Las leyes que va después a permitir y a velar por su cumplimiento el poder ejecutivo. Y finalmente encontramos el poder judicial, en el caso de los estados modernos, en su mayoría, el poder judicial, que es quien vela por el cumplimiento, vela por la justicia, o sea, se encarga de que haya justicia para aquellas personas que no son capaces de cumplir ese conjunto de leyes. De esa manera, el Ejecutivo ejecuta, o sea, el Ejecutivo hace las leyes, son hechas por el Legislativo, y el Judicial vela por ese cumplimiento de esas leyes de una manera justa. Ya hablamos de justicia, hablamos de responsabilidad, hablamos de... En el caso de Venezuela, se suman dos poderes adicionales. Eso no es un invento propio de la revolución, es un invento, digamos, Bolívar lo pensó así en el caso del poder moral, que es el cuarto poder. En el caso de Venezuela, el Estado está dividido en ejecutivo, del cual está el presidente, pero también forman parte del ejecutivo los gobernadores a nivel regional y los alcaldes a nivel local. Está el legislativo, que eso forma parte la Asamblea Nacional, pero también los consejos municipales, que son a nivel local, y a nivel regional, también hay a nivel regional, también forma parte del legislativo. Y el judicial, que en este caso forma parte el Tribunal Supremo de Justicia, todo el sistema de jueces y todas las instituciones que de alguna forma tienen que ver con la administración de justicia en el país. Pero hay un cuarto poder, que es el poder moral, y ese poder moral está formado, en el caso de Venezuela, por tres instituciones: Fiscalía, la Fiscalía de la República, la Contraloría de la República y la Defensoría del Pueblo, cada una con sus funciones particulares. Y hay un quinto poder, que es el poder electoral, en este caso conformado por el CNE, que se encarga de las elecciones, bueno, en el Ejecutivo básicamente, y en todas las cosas que tengan que ver con una elección. Esos son los 5 poderes que hay en Venezuela. Es un tema muy amplio. Este tema es un tema muy amplio. La verdad es que esperaba más participación de parte de ustedes, no de los que están, sino de los que no están, para que pudiéramos de alguna forma debatir. Pero en cualquier caso estoy seguro que para la semana que viene, que también tendremos videoconferencia y no tendremos actividad como tal,
podemos debatir un poquito más sobre este tema en particular y sobre lo que es la democracia, la estructura de gobierno, la importancia de las leyes, el tema del cumplimiento o no de las mismas. ¿Okay? Voy a explicar rápidamente, nos quedan un poquito más de 4 minutos, voy a explicar rápidamente la actividad, que es más o menos lo que quiero que ustedes hagan con la actividad. Si hay alguna pregunta, pues me la hacen. Si no, igual les recuerdo que aquí está 04, el número de teléfono se los dejo por acá, por si quieren hacer alguna consulta directamente por el WhatsApp o pueden escribirla por el aula virtual, por el Moodle, por el campus. Bueno, nada, en cualquier caso. La actividad consiste en una infografía. Aquí hablamos de Estado, Nación, Gobierno. Hablamos de la división de los poderes públicos en el caso de Venezuela, que hablamos de 5 poderes, recuerdo, ejecutivo, legislativo, judicial, moral y electoral. Entonces, en esa infografía, ustedes van a partir desde Venezuela, Estado, Nación y Gobierno. Entonces, ¿qué define la nación venezolana? No a nación en general, sino a Venezuela, que la define como nación. ¿Cómo se define Venezuela como Estado? Para eso pueden utilizar la Constitución. ¿Cómo se define Venezuela como gobierno? Y cuáles son las instituciones que conforman ese Estado venezolano. O sea, cuáles son esas 5 instituciones que conforman el Estado venezolano. Aparte de eso, ustedes pueden agregar lo que ustedes consideren. Recuerden que una infografía tiene diseño, es creativa, tiene imágenes, tiene texto, tiene llamadas, figuras geométricas, etcétera, y que, pues nada, pueden hacerlo también con aplicaciones de teléfono, con programas de computadora, como ustedes quieran, pero siendo creativos. Nada, eso es. ¿Alguno de ustedes tiene alguna consulta? Jesús. Mira una cosa, ¿tú sabes Sí. la broma que hay que copiar el cuaderno? ¿Cómo? ¿Tú sabes lo que hay que copiar en el cuaderno? Sí, De lo que claro. ¿Qué subiste. pasa? Se necesita permiso de Drive. No tengo, ok, ya le voy a dar el permiso, debe ser que se me olvidó abrir el link. Ya, Dale, gracias por avisarme, ya lo vamos a hacer. gracias. ¿Alguien más? Yo la verdad, me quedo claro. Alejandro, ¿cómo estaba el risotto? Estaba buenísimo. No sabes lo bueno que estaba eso. Está bueno. Así bueno. Risotto así como hongos, aceite de oliva y tal, de esas cosas así malucas de Europa. Claro. Bueno, nada, todo bueno entonces. No hay más preguntas. Carlos, Pero sí, mira, lo de la infografía. ¿qué pasa con la infografía? Ajá, o sea, yo tengo que decir, ponte, un país, estado, Un país nación, no, Venezuela. bueno, Venezuela, pero Ajá. como país es estado, territorio y pueblo y población. O Eso lo sea, tengo que un colocar. estado, Venezuela es una nación, ¿ok? ¿Cuáles son esos elementos que conforman la nación venezolana? O sea, ¿qué es lo que tú puedes considerar que forma parte del ser venezolano? Sabiendo Ajá. además que ya, por ejemplo, no tiene, es decir, la gorra tricolor, por decirte algo, no sé, las arepas, las tradiciones culturales, un cuatro, o sea, son cosas que forman parte de la nación venezolana, ¿sí? Ok. Por otro lado, tienes el Estado. Ok, el Estado venezolano es un Estado que está dividido en 23 regiones o 23 estados, etcétera. El Estado venezolano está dividido en un poder político, en un poder público que son 5 poderes públicos. El Estado venezolano está delimitado por una geografía que tal, tiene unas banderas, un escudo, eso es el Estado. Y el gobierno, pues nada, todos sabemos más o menos cómo va el gobierno de lo que estamos, pero o sea, en esa infografía vas a mostrar básicamente qué es Venezuela. ¿Ok? Menos de un minuto. Ok. Gracias. Carlos, ¿tú quieres decir algo? ¿No? Ok, muy bien. Alfonso, no te vi. Veo que te has conectado, pero